Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Hoy hablaremos sobre un tema esencial para todos los ciudadanos de esta bella patria, la paz. En programas anteriores hemos ofrecido datos sobre la increíble violencia y las violaciones a los derechos humanos que todos sufrimos todos los días en México. 350,000 homicidios dolosos y 35,000 desaparecidos durante los últimos 2 sexenios. Más de 5,000 feminicidios desde 2016 y más de 100 políticos asesinados durante el proceso electoral actual. Pero hoy hablaremos de soluciones. ¿Cómo construir la paz? Los candidatos presidenciales ya han puesto sobre la mesa sus propuestas. José Antonio Meade propone dar continuidad a las estrategias de seguridad de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Promete fortalecer las corporaciones de seguridad e imponer castigos más enérgicos a los criminales. Andrés Manuel López Obrador propone dar un viraje. Dice que en lugar de combatir al fuego con el fuego, habría que atender las raíces del problema de la inseguridad, como la pobreza, la corrupción y la falta de valores. Ricardo Anaya critica tanto a Meade como a López Obrador. Afirma que quiere acabar con la guerra contra el narcotráfico, pero también toma distancia de la propuesta de amnistía del tabasqueño. Y el Bronco, pues, propone cortarles las manos a los corruptos y los delincuentes. Pero ¿qué dicen los universitarios? ¿Cómo lograr la paz en México de acuerdo con los ciudadanos? Yo considero que para lograr la paz en México se necesita primero la convicción de las personas, de todos los ciudadanos y sobre todo de las instituciones. Creo que lograr la paz no solo es un acto que tiene que venir de los partidos políticos o de los representantes políticos. Mejorando las leyes que tenemos actualmente e inculcando a nuestros niños pues, el respeto por todas las personas. Supongo que primero tendríamos que entender los problemas que están en la sociedad. No sé, podríamos empezar, es que todos dirían la educación y es muy cliché, pero podría ser la educación. Empezando por uno mismo, con los más, y no fomentando como actividades delictivas. Pues yo creo que la única manera es erradicar la corrupción y la educación, ¿no? El conocimiento nos hará libres y nos hará más humanos. No sé, yo creo que no es algo como que se pueda lograr con algún tratado, no creo que se logre con alguna iniciativa sola, yo creo que es un proceso que dura muchos años y que tiene que ver como con cada uno de nosotros. Me parece que con respeto al otro principalmente. Como bien dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues a lo mejor se daría a través de la educación más que nada, guardando paz, tolerancia, porque últimamente veo que los estudiantes somos un poquito muy acelerados, tenemos el ritmo muy acelerado, entonces no tenemos esa paciencia, esa tolerancia que en la ciudad se necesita. ¿Cómo lograr la paz en México? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el respeto hacia los demás es muy importante, la tolerancia sobre todo. Yo creo que sería igual respetando las opiniones de todas las personas, invariablemente que no coincidan en su forma de pensar. Bueno, pues sería un tema complicado, pero yo creo que más que buscar más allá de opciones políticas, soluciones a problemáticas complejas, yo creo que la forma más sencilla de buscar la paz sería que nosotros mismos respetemos a los demás. Simplemente encontrar una forma de hallar el diálogo sin tener que llegar a otros conflictos ya como pelearse. Yo creo que principalmente tendríamos que tener un buen gobernante para lograr eso. Entendamos bien primero dónde estamos parados en este tema. Durante la última década, el gobierno federal ha duplicado el presupuesto destinado a la seguridad. En 2008, el gasto federal total en la materia era de 139,000 millones de pesos. Para 2016 se había incrementado a 277,000 millones. También tenemos
muchos más policías que antes. Por ejemplo, hoy hay 40,000 policías federales, cuando a principios del siglo solo teníamos 11,000. México cuenta con 367 policías de todas las corporaciones por cada 100,000 habitantes, casi 2 veces más que en los Estados Unidos y 50% más que en Brasil. Y recordemos que los policías también son víctimas de la violencia. Por ejemplo, en 2017, más de 500 agentes de seguridad fueron asesinados. Al parecer, el problema no es cuánto gastamos en seguridad, sino la calidad de este gasto. Por ejemplo, pocos saben, pero hay una especie de partida secreta desde la cual el gobierno federal gasta millones de pesos cada año sin rendir cuentas a casi nadie. En 2016, por ejemplo, el Congreso de la Unión le asignó solo 796 millones de pesos a la partida 33701, llamada Gastos de Seguridad Pública y Nacional, pero en realidad el gobierno federal terminó gastando más de 18,000 millones de pesos desde esta partida. Y esto ocurre año tras año. Existe también un fuerte desequilibrio entre el gasto en policías y militares y la inversión en los ministerios públicos y el Poder Judicial. Durante los últimos 2 sexenios hemos estado mucho más preocupados por el despliegue mediático de armamento, agentes y tropas que por la investigación minuciosa de crímenes. México tiene un gran reto enfrente, sin duda. ¿Qué hacer para construir la paz? Para hablar sobre este tema tendremos en unos momentos una invitada con gran experiencia y conocimiento en la materia, la doctora Loretta Ortiz Alf. No te vayas. Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Tenemos una invitada de lujo, Loretta Ortiz. Ahorita, antes de que nos comparte su conocimiento, quiero compartir con usted su gran currículum. Es impresionante. Loretta es de las grandes expertas internacionales y mexicanas, desde luego, en materia de derechos humanos. Ella ha sido consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue directora del Departamento de Derecho de la Ibero durante una década. Es investigadora de la Universidad Iberoamericana, también es profesora y investigadora de la Escuela Libre de Derecho. Ella es la primera y única mujer vocal de la Escuela Libre de Derecho. Ella tiene su doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo, una maestría en Derechos Humanos por la Iberoamericana y su licenciatura también en la Escuela Libre de Derecho. Su libro más reciente, más que ya tiene 4 ediciones, de Derecho Internacional Público, del Oxford University Press, ya es un referente muy importante. Además es una gran amiga y es un lujo tenerte aquí, Loretta, aquí en la UNAM, en tu casa, en la casa de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, John. Me siento muy contenta de estar aquí contigo y en la UNAM. Muchas gracias, Loretta. Mira, el tema de hoy es la paz, la guerra. Tenemos muchos años en guerra, con mucha violencia. ¿Cómo visualizas tú esto de la paz y cuáles podrían ser algunos caminos para llegar ahí? ¿Es posible hoy en México pensar en esto? Sí, sí es posible, pero hay que ajustarnos a nuevos procedimientos para llegar a esos acuerdos de paz o para tener una paz. No solamente a nivel internacional, podemos acordarnos que la Organización de las Naciones Unidas nació con un presupuesto que fue la prohibición absoluta del uso de la Fuerza Armada. Para eso se tuvieron que dar las opciones que fueron precisamente los medios alternos de solución de controversias, ¿no? Y también la negociación internacional. La Liga de las Naciones fracasó. Así es. Porque precisamente tanto Japón como los distintos países no cumplieron con el objetivo que era el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. O sea, la ONU nace con ese mandato, la paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, generemos la paz internacional. A nivel interno, es exactamente la misma historia. O sea, no es una situación normal, entre comillas. Si quieres generar la paz, no vas a partir de una justicia, ¿no? La tradicional que conocemos, ¿no?
redistributiva, de reparación, sino tiene que ser un nuevo concepto que se ha manejado a nivel internacional y a nivel interno, que es la justicia transicional. Justicia transicional. O sea, no es suficiente solamente insistir en que ahora sí vamos a aplicar las leyes. Tenemos que pensar en una transición a otro equilibrio, otro sistema, ¿no? Y como la transición democrática, pues, ¿no? Un nuevo sistema político, pero también en materia de justicia, o me equivoco. No, es exactamente eso. Se necesita pensar en este concepto de justicia transicional porque no acabamos de reconocer que vivimos en uno de los estados más conflictivos de este planeta. No lo vamos a determinar como una guerra, pero sí hay un problema de paz, o sea, no tenemos las condiciones necesarias de seguridad a nivel interno. La crisis humanitaria que vive México es enorme, ¿no? Cantidad de ejecutados, ejecución forzada, desapariciones forzadas que han obligado al desplazamiento de buena parte de la población. Las cifras que se dan no son ciertas ni son fidedignas, por cuanto si escarbamos en el territorio nacional, nos vamos a encontrar cantidad de fosas, ¿no? Se pueden encontrar fosas en Morelos, se han encontrado en Guerrero, se han encontrado en Veracruz, obviamente en Tamaulipas, en las distintas partes del territorio nacional. Una crisis como esta no se puede resolver nada más en base a una justicia tradicional. Tiene que haber una transición hacia qué? Transición hacia la paz, hacia resolver los conflictos que se pueden tener en razón de distintos actores, ¿no? Se pueden tener en razón del conflicto, no solamente por crímenes que son de lesa humanidad, crímenes normales como son homicidios, secuestros, desaparición forzada, que hay que recordar que la desaparición forzada es un crimen de Estado, y lo mismo que las ejecuciones forzadas. Pero entonces hay que negociar con los delincuentes. ¿Eso estás hablando? O sea, no lo dijiste tú, pero algunos escuchándote quizás pensarían eso. Bueno, entonces, si no es aplicar la ley y encarcelar a los delincuentes y insistir con esta guerra desde 2006, entonces la otra opción sería pues sentarnos a negociar con los sicarios, por favor, ya no disparen, vamos a hacer un acuerdo de paz, o ¿cómo lo visualizas? ¿Qué sería la idea? Igual, a nivel, un presupuesto para esta justicia transicional es precisamente al mismo tiempo hacer justicia. O sea, lo que no se puede pasar por alto son los crímenes de lesa humanidad. Crímenes de esos tiene... ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Ese es el punto. Explícanos eso. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional regula los crímenes de lesa humanidad, y es cuando hay un patrón sistemático, que en el caso de México se da, de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones y violación masiva de los derechos humanos. O sea, esa es la definición de crímenes de lesa humanidad. Suena que similar. En nuestro sistema jurídico no está regulado estos crímenes de lesa humanidad. Está tipificado el genocidio en el Código Penal Federal, mas no está regulado ni crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra, que haría falta para dar cumplimiento a los tratados internacionales. Pero el hecho de que no estén regulados no quiere decir que no se cometan. Exacto. Incluso hay varios expedientes abiertos en la Corte Penal Internacional desde hace varios años. Tú mismo has participado en alguno de esos juicios, desde la primera que fue en 2005, ¿no? 2005. Donde tú mismo estuviste, y recientemente ha habido otros ONGs que han presentado casos en la Corte Penal Internacional. Hace unos días se acaba de presentar otro. ¿Y hay materia para esto? Que para la Corte Penal Internacional realmente investigue a crímenes de guerra y de humanidad en México. Sí se puede perfectamente. Pero bueno, a nivel interno, esto es lo que no se puede dar bajo ninguna circunstancia, un indulto o amnistía alguno. Los crímenes de lesa humanidad, esos criminales deben de ser juzgados. Además, no podría tampoco, para respeto a los derechos humanos de las víctimas y para lograr una reparación, aquellos en los cuales se hayan cometido delitos con
violencia. Claro. ¿En qué casos procederían si estamos hablando de una amnistía en México? Sí. Pues podría proceder en los casos de delitos políticos, delitos que hayan cometido, lo que se ha dado mucho es que han sido los jóvenes cooptados por el crimen organizado. Claro. Entonces los utilizan como mulitas, bueno, y también mujeres, los utilizan como mulitas para que lleven la droga de un lado a otro, o los utilizan también para que, qué sé yo, que roben armas o que lleven armas, o los campesinos mismos, los que están casi que obligados a sembrar el opio. Exacto. Y esto. Para estos casos es preferible darles una amnistía o indulto. Hay que recordar que si entran que nuestra Constitución tiene en el artículo 20 determinado que el sistema penitenciario en México no tiene, y también conforme a instrumentos internacionales, otra finalidad que buscar la reintegración del delincuente. Entonces, tener a estas personas, a los que han cometido un delito político, a los que cometieron, quizás no están en la cárcel. ¿Qué es un delito político para ti, por ejemplo, en concreto? A ver, igual, hay una definición a nivel internacional y a nivel interno, pero los delincuentes políticos son los que por causas de estar contrarios al Estado, a la ideología del Estado. O sea, presos políticos, pues. Presos políticos. Esos deben de salir con... O que hayan recibido algún castigo. Como en su momento estuvo Mireles, y como en su momento, a la cual yo visité a Nestora Salgado, que le habían volado todos sus derechos humanos. Sí. Todos. No la dejaban acceso, o sea, lo vi, no le dieron acceso al abogado de Nestora, por 4 años estuvo encarcelada sin que se le diera seguimiento a la causa. O sea, todo esto que dicen que es una secuestradora y todo, lo puedo decir personalmente, es falso. Es falso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo también la conozco, pero no es el único caso. Ella y Mireles hemos tenido docenas, si no cientos de presos políticos en este sexenio, y algunos siguen en la cárcel, entonces esos obviamente merecen una amnistía, pero en general, ¿estás de acuerdo con hablar de la amnistía como parte de esta justicia transicional? ¿Tiene sentido la palabra? López Obrador lo menciona, otros lo critican muchísimo. O sea, Anaya y Meade dicen que amnistía implica liberar a todos los delincuentes de la cárcel, hasta unos spots, ¿no? Así muy tétricos, de que lo que quiere el observador es, ¿no?, que salgan a incluso violar a tu hija, a golpear a tu hijo. O sea, hay mucho miedo en esto que están generando. No es eso, o sea... El que ha cometido, a ver, es que amnistía hay que enfocarlo, o justicia transicional, dentro de un proceso con lo que empezamos, de reconstrucción de la paz. O sea, y esto abarca y lo ha dicho el candidato Juntos Haremos Historia, lo cual me parece muy adecuado. Ha dicho que primero se va a hacer una consulta y a las víctimas se les va a preguntar, especialmente a las víctimas. Entonces, en esta consulta... Que tienen que ser los primeros que participan. No, porque si no es con el consentimiento de las víctimas, no se puede dar este proceso de reconciliación, perdón. Y esto se ha tomado, no nada más que se está inventando el hilo, ahora sí que la verdad, ¿no? El hilo negro. No, ya se ha adoptado, no nada más como dice un candidato en Colombia, en distintos países, en Uruguay, en Colombia. Ha habido un proceso de reconciliación, de reconstrucción de la paz en base a la justicia transicional, en los cuales se hace un proceso de consulta y se les pregunta en primer lugar a las víctimas, pero también a la ciudadanía, si desean, y espero que y esa va a ser la propuesta de Andrés, porque lo ha dicho, que va a hacer una consulta para preguntarles si desean, como un presupuesto para esta reconciliación o perdón, que haya amnistía, y en qué casos sí y en qué casos no. ¿Algo similar entonces de lo que está pasando hoy en Colombia o no? Porque en Colombia recientemente hubo una votación que incluso perdió, ¿no?, el lado de la paz, ¿no? Más bien ganó la posición del presidente Uribe, que era buscando evitar amnistía, reconciliación. ¿Cuáles diferencias y similitudes ves entre Colombia y México? La idea general parte del mismo punto. En lo que cambia no podemos, el proceso en México ha sido distinto, no tenemos una de las FARC, o sea, es una situación distinta a la de Colombia, a la de México. Nos obliga a replantearlo, a tropicalizarlo, por así decirlo. Si se hace
por parte de Andrés Manuel López Obrador. Se tropicalizaría. O Anaya, en su caso, o Anaya también Anaya. habla de la paz, o sea, teóricamente cualquier presidente Sí, podría cualquiera. hacerlo, ¿no? Sí. Cualquiera podría hacerlo, tendría que adaptarlo a nuestra realidad. La situación en México es distinta a la de Colombia, la fue distinta, bueno, tuvo una ley de amnistía también España, ¿no? Sí. Por los etarras, claro. y también lo tuvo Sudáfrica, o sea, lo han tenido muchísimos países. Entonces, cada situación es distinta. Aquí yo quiero visualizar que en el caso de México, pues se va a tomar en cuenta primero, en primer lugar, cuáles han sido las víctimas. O sea, los familiares, por ejemplo, los 43 de Ayotzinapa tendrían Claro. un lugar privilegiado en esta consulta. Pero no son los únicos. Están los familiares de los ejecutados de Tlatlaya. Están un montón de personas que se han visto afectadas. O sea, la cantidad de desaparecidos es inmensa. Pero feminicidios. Que sería un error dar trata de amnistía así personas. nada más a delincuentes violentos. Sí. Exacto. Sí. Trata de personas, niños y niñas. Feminicidios, que es Claro. que el campo algodonero. Ya te puedes homicidios, secuestros, los otros. Trata de migrantes, tráfico de migrantes y desaparición de Claro. migrantes. O sea, son muchísimos. Y luego, además de hacer la consulta con lo que son, las personas que han sido víctimas, también hacerlo en las cárceles. O sea, las personas que están en las cárceles, hay muchísimas personas que no se ha respetado su derecho de Claro. presunción de inocencia y que están injustamente en las Es cárceles. literal como las novelas de Oliver Twist, o sea, hay las cárceles llenas de personas que literalmente robaron un pedazo de pan o algo de un supermercado, mientras los grandes delincuentes están, Exacto, están afuera. libres y afuera. Entonces se Y tiene que hacer una impunes, evaluación. además, Así es. impunes. Entonces, por eso continúa la escalada de violencia, porque los que cometieron realmente los delitos están limpios de cualquier problema y en cambio inocentes, porque además hay que recordar la historia desde el Felipe Calderón y luego ya de el segundo sexenio, ¿no? Que Felipe Calderón, la última parte de la procuradora, fabricaron testigos. Fabricaron testigos. ¿Para Y cuál caso en particular dices? Varios casos que yo me acuerdo. Bueno, el caso que se fue de la francesa, Claro, de Florence Cassé. Es Flores un caso Cassé, clásico. que se violó el derecho de notificación El García consular Luna y Producciones, lo sí. armaron, exacto. Sí. No, y así hubo varios. Bueno, pues eso es modus operandi a nivel generalizado, ¿no? En que los ministerios públicos muchas veces cuando no pueden resolver un crimen y tienen alguna presión, pues no, se fabrican el caso los de delincuentes. Ayotzinapa, ¿no? La Pues, verdad histórica, exactamente. que Necesitamos, se cayó. necesitamos entonces los delincuentes en la cárcel y los luchadores sociales y los Exacto. inocentes afuera. Defensores Pero de lo derechos importante humanos. aquí es que tú estás insistiendo es que no es simplemente insistir en las instituciones tal y como están, que obviamente hay que respetarlas y utilizarlas, sino que necesitamos un proceso de reconsideración del sistema de justicia en el país, involucrar a las víctimas y transitar realmente hacia otro equilibrio. Y esto es un ejercicio, al final de cuentas, político y social y no estrictamente jurídico institucional, ¿no? O sea, Sí. eso es el reto, lo Es un que reto. te escucho, pues. Sí, porque habrá que involucrar en estos foros consultas, además de hacer la pregunta y decir si aceptan que se llegue a un proceso de pacificación y tener una ley de amnistía que sea aprobada por el Congreso, se va a necesitar involucrar, por eso empecé con los medios alternos de solución de controversias. Claro, desde la ONU. Meter la mediación comunitaria para resanar esos problemas que hay de conflictos, o sea, entre una comunidad y otra comunidad, ¿no? Que no se pueden ver, o sea, no puedes juntar a dos personas, es que yo no puedo ver a esta persona, la voy a matar. Bueno, entonces, en estos procesos hay que, ahora sí, insertar a la mediación comunitaria. Que el Estado entonces no sirva como otra fuerza represora, No. violenta, sino No. que genere espacios para la reconciliación y la paz en el país. Exactamente. Mire qué riqueza, el tiempo está corriendo muy rápido, me está diciendo que ya tenemos unos 30 segundos, Loreta. ¿Qué mensaje quieres enviar a la comunidad de la UNAM, a los estudiantes, a los UNAM. profesores, de
al parecer sí hay esperanza para construir la paz, pero ¿cómo le hacemos? Pues el mensaje sería que no descalificar este proceso de pacificación del país o de reconstrucción del tejido social y de la paz. O sea, México vive en una situación, es el segundo país más violento del mundo. Se necesita de la colaboración de todos y que si el día de mañana se presenta esta oportunidad, se nos es factible, entonces que participen todos, académicos, jóvenes, mujeres, niños, niñas, todos en este proceso de consulta. Muy bien, Loreto, pues un gran reto, y yo creo que tu invitación es muy importante, ver este tema de la violencia, la inseguridad integralmente dentro del sistema político y social, y en que todos tenemos la responsabilidad de participar y poner nuestro granito de arena. Pues un lujo, Loreto, muchas gracias a usted por acompañarnos en este número de Diálogos por la Democracia. Les esperamos en 8 días.